Integran a esta mesa de diálogo el señor economista Guillermo Herrera, prefecto de la provincia del Carchi, y el doctor César Montúfar, el líder de la Concertación Nacional. Adicionalmente haremos un contacto con el señor ingeniero Enrique Pita de la Cámara de la Construcción. También vamos a consultar algo al doctor Polibio Córdoba antes de cerrar este diálogo. Pero, claro, los twitters del señor presidente dice los estudiantes, los ricos, los pobres, la clase media, los patriotas, bienvenidos todas y todos a defender la década ganada, el amor y en general, ahí pone unos puntos suspensivos del señor presidente. Rafael Correa Mashi Rafael, 4 de abril, la esperanza de muchos vencerá al odio y la amargura de pocos. No permitiremos que nos hagan lo que está sucediendo en otros países. Ya no sabemos a qué países nomás se refiere y yo quiero saludarles y agradecerles nuevamente por estar aquí. Señor economista Herrera, los prefectos están por ahora en una posición difícil y es por eso que están reaccionando o ya venían con esto y lo que habían estado es un poco callados y resulta que este proyecto de ley les impulsa a defender una autonomía y que el presidente la cuestiona. Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, un saludo cordial a la ciudadanía del país. En efecto, este gobierno, lo digo de manera muy objetiva, en los últimos años se ha ido consolidando como un gobierno que ha priorizado la recentralización del país, que no ha dado oportunidad a los gobiernos locales, a las prefecturas, lo ha demostrado con algunas disposiciones de algunas instituciones del Estado y sumado a esto, desde el año pasado viene adeudando recursos económicos para el normal funcionamiento de nuestras instituciones. En el caso de las prefecturas se nos adeuda alrededor de 3 meses por concepto de la transferencia de recursos económicos. Todo el año 2015 por concepto de la competencia de riego y entre 15 y 20 meses no se nos ha hecho la devolución de los fondos que pagamos nosotros por el impuesto al valor agregado. Solo en las provincias que integramos la mancomunidad del norte del país, la deuda asciende a más de 40 millones de dólares. Pero lo que es más preocupante, el ministro de Finanzas no ha dado ninguna respuesta al pedido que hemos hecho de una reunión de trabajo, de una reprogramación, que sinceren las cifras, que nos digan cuál es la situación real que vive el país, y como única respuesta, en estos días el gobierno ha entregado una ley económica urgente a la Asamblea en donde se pretende disminuir aún más los recursos económicos para las prefecturas. En el caso de las prefecturas que integramos la Mancomunidad del Norte, hemos venido desarrollando un proceso de propuestas, de pedidos al gobierno nacional que no ha tenido eco. En el consorcio de gobiernos provinciales del Ecuador no tenemos nosotros una defensa institucional, es por eso que nos ha quedado una convocatoria. ¿Usted cree que ese consorcio está un poco, bueno, tiene mayoría también el gobierno con sus militantes que han ganado elecciones? Mire, pero está mal entendida la función del consorcio, porque allí no se tratan temas partidistas, temas de filiación política. Allí lo que deben tratarse es la Constitución, las leyes y los recursos, por ejemplo, que le corresponden a los territorios a través de las prefecturas. Y se debe hacer una defensa institucional para que se cumpla con la Constitución y con la ley. No se ha hecho, es por eso que nos quedan estos colectivos. ¿No se ha reunido el señor presidente del consorcio con el ministro y han resuelto alguna cosa? Me acuerdo haber visto algún acto público en el que decían estamos trabajando para eso. Mire, cuando nos reunimos 13 prefecturas del país aquí en la ciudad de Quito para analizar la situación, no solamente de la renta, sino de la transferencia de competencias sin recursos económicos, cuando definíamos una estrategia de defensa para las prefecturas, coincidió que en los medios de comunicación nos enteramos que el señor prefecto de Pichincha, el señor Baroja, que es presidente del CONGOPE, se reunió con el ministro de Finanzas y nuevamente mal entendió su función. Él es representante y vocero del CONGOPE, pero él está ejerciendo la función de vocero del Ministerio de Finanzas, dando las razones por qué se retrasa el Ministerio de Finanzas, dando las razones y justificaciones al gobierno nacional cuando esa no es su función.
La función del CONGOPE Pero es la defensa de las autoridades. Pero está contando lo que ha conversado, seguramente. Está contando una verdad a medias que la quiere sembrar el gobierno nacional. Mire usted, el gobierno defendió un discurso revolucionario, un discurso de soberanía nacional, y se le terminó la soberanía el año pasado, cuando en el mes de diciembre puntualmente hizo un desembolso cercano a $700 millones para el pago de los bonos global a acreedores internacionales, sin entrar en un proceso de renegociación que se puede hacer. En cambio, para el pago de la deuda social a través de las prefecturas, municipios y juntas parroquiales, no ha dicho una sola palabra, no ha hecho una sola propuesta, y más bien como respuesta nos envía a la Asamblea Nacional esta ley que pretende dejar total discrecionalidad al ministro de Finanzas de turno para que él, en el momento que lo crea oportuno, reducir el presupuesto aprobado para los gobiernos locales hasta en un 15%. Debemos defender la institucionalidad de los territorios, debemos garantizar los recursos para implementar la obra pública en nuestras prefecturas, y esa es la posición que estamos asumiendo como prefectos en la Mancomunidad del Norte, como prefectos amazónicos, porque es nuestra responsabilidad ante la ciudadanía. Señor doctor César Montúfar, ¿las iniciativas y deudas del gobierno se resuelven en las calles? ¿Cómo más se pueden resolver? Bienvenido, buenos días. Muchas gracias, Francisco. Un saludo a todos los amigos y amigas que nos escuchan a través de Radio Democracia, y es un gusto poder compartir esta conversación con el prefecto del Carchi, quien ha sido uno de los prefectos que ha levantado la voz a nivel nacional constantemente por los derechos no solamente de quienes representa, sino creo que de la ciudadanía en general. Así que para mí es un gusto poder compartir con él esta mañana. El problema en el Ecuador es que los ciudadanos, las organizaciones sociales, las centrales sindicales, los empresarios, los gobiernos descentralizados autónomos, todos quienes no somos parte de lo que yo denomino la casta correísta, no tenemos otro espacio para protestar, otro espacio para hacer oír nuestra voz, otro espacio para poder decir al gobierno lo que el gobierno o el presidente no escucha. Y por eso es que en el Ecuador, luego de algunos años en que la Revolución Ciudadana logró sacarnos de las calles, porque creo que eso fue parte de una estrategia muy clara de desmovilización de la ciudadanía, creo que ahora las hemos retomado, y los ecuatorianos, no solamente en Quito, sino en otras ciudades del país, el día de hoy vamos nuevamente a salir a las calles, como siempre lo hemos hecho, porque el Ecuador es un país de rebeldía, de protesta y pacífico también. A decirle al gobierno, yo creo que aquí estamos, no solamente nuestro rechazo al actual proyecto de ley que en este momento tramita la Asamblea y que modifica la estructura tributaria del país, sino es un acumulado de indignación, un acumulado de temas y razones por las cuales miles de ecuatorianos hoy le van a decir al gobierno lo que piensan, lo que sienten. Y el gobierno lo que debería es escuchar. Me parece que es un gravísimo error que demuestra una suerte, ya diría, de degradación política del actual régimen, el que intente a través de contramarchas, a través de, bueno, usted leía los tweets del presidente de la República y yo decía, ¿y cuál es el menú? Porque en realidad eso no es únicamente cuál es el menú y cuál es el repertorio de las canciones, porque no es únicamente una manifestación, sino que es una fiesta, es una farra a cuenta del pueblo ecuatoriano en su mayor que pero a la que van a ir ecuatorianos que creen en el proyecto y todo que el derecho que es de el ir. momento de Tienen respaldar todo el derecho de ir. Los 10 años ganados que manifiesta el propio presidente. Tienen todo el derecho de ir. Lo que no existe derecho o no existe razón es que aquí un gobierno y busque a través de esos mecanismos de manipulación el creer o intentar acallar la protesta ciudadana. El presidente, en vez de bailar como va a bailar esta noche en la Plaza de la Independencia, lo que debería es escuchar a los ciudadanos que libre y pacíficamente van a decir lo que piensan en muchas ciudades del Ecuador. El señor presidente dice, doctor Montúfar, en un Twitter también del cual somos más, muchísimos más, el pasado no volverá hasta la victoria siempre. Bueno, es lo mismo que repitió en una farra que el día lunes se certificó en la sede de Gobierno Nacional, en Carondelet.
Era insultante, insultante para los ecuatorianos. Yo recuerdo cuando Lucio Gutiérrez se presentó en el balcón de Carondelet con un vaso de whisky en la mano derecha y escoltado de bailarinas. Fueron a saludarle también. Lo cual me parece a mí que es, yo creo que un síntoma gravísimo de degradación política, de degradación moral. La sede de gobierno, el Palacio de Carondelet, es de todos los ecuatorianos y tiene que ser tratada como tal, como la sede de gobierno, con el respeto y la solemnidad que ésta merece. No es una discoteca y no quiero de ninguna manera, calificarla. Son distintos espacios, son diferentes espacios. Y hay que respetarla, porque ese es el respeto, ese respeto implica un respeto hacia todos los ecuatorianos. Y creo que ese es el equívoco en el que está cayendo el gobierno. Pero bueno, yo digo, en realidad, eso es parte de los síntomas de un ciclo político que termina, lamentablemente con una secuela muy grave para el país, porque lo que nos deja el correísmo va a tener que ser asumido con responsabilidad por el próximo gobierno, por el próximo... con responsabilidad, lo cual va a significar cosas duras. Por supuesto, pero es el síntoma de un gobierno. Usted que al decirnos eso, usted cuando dice el síntoma de un gobierno que termina, ¿cree que no se quedan? Yo creo que pueden ganar. Puede pasar lo que pasó en Brasil. Fíjese, en Brasil, después de que terminó el Mundial de Fútbol, la presidenta Dilma Rousseff estaba en la crisis política más grave. Y a través de todo un mecanismo de campaña virtual, utilizando las redes sociales, no como un espacio de libertad, sino de manipulación política desde el régimen, logró ser reelecta. Se reeligió. Y ahí está el resultado. Claro. Ahora está 2 años después de la peor crisis y ya sabemos cuál va a ser, ojalá, el desenlace que va a haber allá. Pero, por eso digo, aquí hay un ciclo político que termina y creo que ese ciclo político está dándonos muestras, pero de una irresponsabilidad política enorme de un gobierno que en vez de asumir lo que tiene que hacer para resolver la crisis, está únicamente dilatándola y por otro lado, signos de decadencia moral, de decadencia política. Yo lo único que le pregunto al presidente, en vez de estar en tantas farras, debería responsablemente decirle a su fiscal que debe salir, que debe renunciar, nada más. Es un signo de decencia, nadie está culpabilizándolo, ni está diciendo que es culpable de nada. Pero si él es el que tiene que liderar las investigaciones sobre este tema, no puede estar bajo su control la institución que tiene que llevar adelante esas investigaciones. Estamos en contacto ya con el señor arquitecto Enrique Pita. Al saludarle, le comento que están en esta mesa de diálogo el doctor César Montúfar, el líder de la Concertación Nacional Ecuatoriana, y el señor prefecto del Carchi, el economista Guillermo Herrera. Los dos han manifestado las dificultades, pero además esta respuesta, y claro, uno dice, ¿se resolverán estos problemas en las calles, las marchas, el pedido? ¿Qué en cambio desde la actividad privada están esperando que suceda este día y que además este día pueda hacernos reflexionar? Bienvenido, buenos días. Buenos días, un saludo fraterno a todos ustedes, caballeros que están invitados a esta entrevista. En primer lugar, como representante gremial, le puedo yo asegurar que nuestra función no necesariamente, no puede disponer a nuestros agremiados que salgan a las calles y se paralicen. Obviamente eso guarda relación con la decisión que cada persona tiene, pero sí recomendamos, y lo hemos estado haciendo, y en ese sentido estamos unidos todos los gremios hoy, sí hemos recomendado a nuestros agremiados de actuar de acuerdo a su conciencia y dejar que sus trabajadores también actúen de acuerdo a su conciencia. En lo personal, yo sí ratifico mi disposición a estar presente en esta expresión de inconformidad y desacuerdo con este proyecto particularmente y con la política económica en forma general que lleva este gobierno. En el sector de la construcción, es uno de los más deprimidos. Y mire, quiero solamente, para no copar el tiempo de los otros caballeros, el sector está pasando con apuros tremendos por las dificultades económicas en el sector privado, falta de crédito, falta de incentivos, etcétera. Pero en el sector público, aquellos contratistas públicos que no han pagado,
a los cuales no se les ha pagado. Y haber visto en un programa de televisión que un contratista tiene que recurrir al anonimato para poder expresar su queja de que no puede cobrar, como que si fuera un delincuente, como que si fuera un testigo protegido, como que si existiese por ahí aquello de que cuando usted denuncia a un sinvergüenza, a un ladrón, el ladrón viene y lo acusa y lo amenaza si usted lo acusa. No sé qué está pasando. Esta no es una sociedad de libertad, no es una sociedad de respeto, es una sociedad de intimidación. Y a eso es que me refiero yo cuando tenemos la obligación de expresar nuestra inconformidad, aunque sea con la presencia en las calles. Y la presencia de ustedes individualmente, y que usted lo ha aclarado muy bien, no compromete a la Cámara de la Construcción. ¿Encuentran ustedes, han analizado una salida, encuentran esta iniciativa del régimen que más onerosa para sus actividades, o si hay un espacio de reconocer al régimen que está buscando cómo equilibrar sus finanzas y por lo tanto darle viabilidad al Ecuador? No le reconozco, definitivamente, radical, frontal y decididamente, no le reconozco ninguna intención. Este es un proyecto recaudatorio totalmente, que intenta buscar tapar un huequito, ojo, no he dicho el hueco, tapar un huequito, pero así no se hace la política pública o la política económica. En definitiva, el gobierno, si tiene un déficit tan inmenso, ¿en qué momento con 300, 400 millones de dólares va a poder tapar? Son necesidades urgentes, inmediatas del día a día las que va a ir resolviendo, pero así no se gobierna, así no actúa un gobierno responsable. Por lo tanto, no le encuentro nada positivo, nada bueno. Al contrario, yo creo que se burlan de las inteligencias de los ecuatorianos cuando dicen es por tu salud, es por tu bienestar, estamos precautelando tal o cual situación, cuando al final del día lo que están buscando es recursos. Y lo ha dicho ayer el secretario jurídico de la presidencia, que lo que requieren es plata para pagar el bono del desarrollo. Por lo tanto, insisto, no apunta en definitiva dentro del marco general y atenta contra el progreso, el desarrollo, generación de empleo, que es lo que las cámaras de producción hemos manifestado en conjunto. Queremos agradecer al arquitecto Enrique Pita de la Cámara Ecuatoriana de la Construcción por esta reflexión. Y sí, a propósito de lo que usted decía, gracias por recibir nuestra llamada, arquitecto, pero a propósito de lo que usted decía, el señor secretario jurídico, el doctor Alexis Mera, dijo lo siguiente. El país pierde 100 millones de dólares si hacemos este proyecto de ley en 6 meses. Porque si genera 300 millones en un año, si lo hacemos en 4 meses perdemos 100 millones. Y esos 100 millones que no vamos a poder pagar bono solidario, que no vamos a poder hacer inversión. Bueno, pero ahí sí funcionaría lo que dice Lazo, que se vendan los aviones y recuperan 100 millones hasta que aprueban el proyecto. Eso es una cantinflada. ¿El resto del año qué se hace? Hay un déficit de alrededor de 1.000 millones, puede ser que sea mucho más. Lo que deben decir los candidatos presidenciales es qué van a hacer con el déficit. ¿Van a subir impuestos? ¿Van a subir gasolina? ¿Van a subir pasajes? ¿Van a eliminar hospitales o van a dejar de pagar profesores? Que lo digan concretamente y no vengan con una cantinflada de que hay que vender un avión o no hacer salsa batina. Eso es ser poco serio con el Ecuador. Claro, pero tampoco es serio, por ejemplo, tan largo. Que no solo se han aprobado a toda velocidad proyectos urgentes de unos pocos artículos, sino voluminosos códigos orgánicos que han cambiado las reglas de la dolarización. ¿Está el gobierno satisfecho con este resultado o es solo una percepción que ha afectado la credibilidad del sistema? Porque no solo son leyes de pocos artículos, es el código orgánico de la finanza, por ejemplo. Monetario y financiero. Pero ese código no genera ningún tipo de desconfianza en la banca ni en el sector privado. La billetera electrónica, todos esos TBC. Dice expresamente el código de que debe tener respaldo en moneda en físico. Esto es una entelequia que siguen diciendo de que esto va a ser la segunda moneda. Esto es falso. Que los ecuatorianos lo escuchen claro, eso es falso. Simplemente es un incentivo para poder manejar dinero electrónico en nuestro sistema, pero nada más. No hay ninguna agenda escondida aquí como se pretende. Exa FM. A ver, de una vez topó el tema también, le hicimos unas declaraciones en Ecoavisa del señor prefecto. ¿Cómo van a responder entonces? Esto se puede aprobar, más allá de las marchas de hoy y todo eso. ¿Qué iniciativas, qué es además? La gente puede decir, bueno, oiga, economista Herrera, ¿qué creatividad pueden tener también los gobiernos seccionales, ¿no?, para responder a la crisis?
Mire, yo creo que decir que esto se puede aprobar es incorrecto. Esto se va a aprobar. En el Ecuador no tenemos una asamblea independiente. El Ecuador está cooptado todos los poderes por el Ejecutivo. ¿Qué nos queda a nosotros? Nos queda continuar con las propuestas, endurecer nuestra posición de resistencia, y nos quedan las calles. No lo hemos hecho aún como prefecturas. Hemos tratado de generar diálogo, hemos pedido seriedad en los estadistas, en el señor presidente de la República, pero frente a esta propuesta que va a reducir mucho más los ingresos de nuestras instituciones, que nos va a llevar a niveles del año 2011. Mire lo que dice el señor presidente en las redes sociales, que invita a defender lo que se ha logrado en 10 años. Sí, con la reducción del presupuesto aprobado para el año 2016, las prefecturas tenemos ingresos similares a las del año 2013. Se han perdido 3 años. Con esta reforma hemos calculado que vamos a tener ingresos similares a los del año 2011. Entonces, ¿qué es lo que se ha ganado? Además, un punto adicional, los prefectos el día de hoy vamos a visitar la Corte Constitucional, porque a finales del año 2014 se estableció por parte del Consejo Nacional de Competencias una resolución transfiriendo a las prefecturas del país la competencia de fomento productivo, y graciosamente se les olvida lo que establece el artículo 273 de la Constitución, que no habrá transferencia de competencias sin los respectivos recursos económicos. Se le olvidó al señor Pavel Muñoz cuando ejercía de secretario de Planificación, se le olvidó al delegado de las prefecturas y al delegado de las alcaldías, y aspiramos que la Corte Constitucional opere de acuerdo a derecho, de acuerdo a la Constitución, eche al traste esta resolución del Consejo Nacional de Competencias, porque eso afecta en alrededor de 70 millones anuales a las prefecturas que hoy tenemos más competencias y sin recursos económicos. ¿Por qué tomó este tema? ¿Por qué no han ido creando? Les pueden preguntar. Mire, ¿por qué tomó este tema? Porque el gobierno muy hábilmente quiere llevar la discusión a otros temas, que si hay creatividad, que si hay capacidad de gestión. Mire, las prefecturas de una u otra manera gestionan recursos económicos. En el caso de mi institución, entre el 15 y 20% de los recursos anuales son generados a través de la cooperación internacional. Hay otras prefecturas que han implementado modelos de inversión público-privada. Otras instituciones nos hemos unido con las juntas parroquiales, con los municipios, para hacer más eficiente nuestra gestión. Pero ese no es el elemento central de discusión. El elemento central es que este gobierno irresponsablemente adeuda recursos económicos a los territorios, a la población ecuatoriana, a través de el impago que hace a los gobiernos locales. Ese es el punto central de discusión. ¿Qué creatividad o qué ejemplo de creatividad nos da el gobierno? ¿Qué creatividad es que la mayoría del tiempo el ministro de Finanzas esté recorriendo China para pedir créditos en condiciones no tan buenas para el país? Incluso darles a los consejos provinciales. Mire, repito nuevamente, la defensa de soberanía de este gobierno se fue al traste en el mes de diciembre. Las deudas que tiene con nuestras instituciones son graves. ¿Por qué no pretende el gobierno entonces ahorrar del 85% de recursos que él maneja? ¿Por qué no ahorra allí? ¿Por qué no prioriza inversiones? ¿Por qué no reduce gastos? ¿Y por qué pretende, en cambio, afectar a los gobiernos locales que únicamente manejamos el 15% del presupuesto general del Estado? ¿Por qué se va por los más débiles? Que nos responda eso el gobierno y que demuestre ahora sí su capacidad de estadística, su capacidad de gran economista, y administre la crisis que le cuesta tanto reconocer. Doctor Montúfar, planteado así, y usted es líder de un movimiento político y le están diciendo, bueno, el señor doctor Mera dice, a ver, ¿cuál es la alternativa? Planteen algo, ¿qué es lo que van a hacer después? ¿Se anima a hacer un ensayo de lo que se podría plantear? Yo creo que las salidas del gobierno o las medidas que un gobierno responsable debería tomar son, yo diría, evidentes y hasta obvias. Y yo diría van en 6 direcciones, así rápidamente, sí, por favor, Francisco. La primera, tiene que reducir el gasto público. Me parece a mí que la estructura estatal que tenemos en este momento en el país es absolutamente imposible de ser mantenida por el tamaño de nuestra economía.
Este modelo se basa en una idea de que un gran Estado, un Estado sobredimensionado, que hoy es, el gasto público representa casi el 43% del Producto Interno Bruto, algo que no tiene precedentes en el caso ecuatoriano. Sea financiada a través de impuestos, a través de la renta que genera el petróleo, a través del endeudamiento externo e interno. Entonces, lo primero es un recorte del gasto público. Yo creo que eso es indiscutible. Debemos pasar de la estructura de 50 superministerios a una estructura racional. 18 ministerios, lo que antes tenía el Ecuador, no tiene por qué tener más. En segundo lugar, hay que enfatizar en el tema del empleo. Tiene que haber un gran esfuerzo nacional. Ahí sí, una gran concertación nacional del sector público, del sector privado, de todos los actores de la economía ecuatoriana para dinamizar lo que debería ser la generación de empleo, sobre todo en las pequeñas... ¿Y con estos impuestos? Pero ahí está el tema, hay una señal absolutamente contradictoria, porque se genera empleo, entre otras cosas, racionalizando la estructura tributaria. Es decir, incentivando a través de los impuestos o de la reducción de impuestos precisamente la generación de empleo. Creo que en este momento esta es una prioridad nacional y es la segunda acción que el gobierno debería dar en función de reactivar sobre todo las pequeñas y medianas empresas, los miles de negocios pequeños que se están cerrando, las miles de pequeños emprendimientos, de pequeñas empresas que se están cerrando y que están dejando en la desocupación a más y más ecuatorianos. En tercer lugar, se tiene que renegociar la deuda, yo diría, poco transparente, poco conveniente que para el país que el Ecuador ha ido generando en los últimos años con China, con otros países, y que en este momento ya va a representar realmente una situación muy crítica y acercarse a las instituciones multilaterales para sin ningún condicionamiento, encontrar los recursos que permitan llenar el hueco fiscal y dinamizar la economía. ¿Usted encuentra que los multilaterales, estarán dispuestos después de la relación? Sí. Pues lo que pasa es que es un nuevo gobierno, y el gobierno debería generar esos niveles de confianza. Entonces yo creo que es una tercera medida muy clara. En cuarto lugar... Usted mismo, perdóneme que le interrumpa, sé que faltan dos de los que nos dijo. Usted mismo, ¿qué diría hacia una negociación con el Fondo Monetario? Pero por supuesto, ¿Ah, por supuesto. Eso no es un pecado. Evidentemente sin aceptar ningún tipo de condicionamiento. Es decir, ordenando la economía con transparencia, el Ecuador tiene que abrirse a los mercados internacionales porque no podemos seguir dependiendo de fuentes de financiamiento con altísimos niveles con intereses muy altos, en condiciones poco transparentes y desventajosas. En cuarto lugar, Francisco, hay que reestructurar la política petrolera y energética que tiene el país. En este momento tenemos unos niveles de inversión en grandes elefantes blancos, grandes obras de infraestructura. ¿Qué se va a hacer con eso? ¿Se va a seguir con el mismo ritmo de inversión para la refinería del Aromo? ¿Qué es lo que vamos a hacer en el sector petrolero? Cuando el precio del petróleo está caído, tiene que cambiarse la modalidad de contratación con las empresas. Por supuesto que sí. Entonces, un elemento fundamental de este nuevo enfoque tiene que ir hacia una reestructuración de los contratos petroleros y un cambio de la política petrolera energética. Y por último, hay que cambiar la estructura de subsidios. El sistema de subsidios que en este momento tiene el país es una estructura de subsidios absolutamente anacrónicos. Tenemos que hacer que las transferencias directas del Estado sean primero temporales, porque el Estado tiene que temporalmente ayudar a los ciudadanos más vulnerables, pero tiene que ser focalizado verdaderamente a quienes lo necesitan. Entonces, con esas 5 medidas, que deberían ser tomadas responsablemente y de manera inmediata, el Ecuador puede comenzar a poner la casa en orden para entonces pensar en un nuevo modelo económico, en un modelo económico basado en la producción, no basado en la inversión y en el gasto público. Yo no estoy diciendo que el Estado no tiene que invertir y no tiene que gastar, pero eso tiene que ser secundario frente a la iniciativa que tiene que ser del sector privado. Y cuando hablo del sector privado no estoy hablando de las grandes empresas, estoy hablando de las grandes, de las medianas y de las pequeñas empresas, son las junto con el sector social y solidario de la economía. Entonces, yo creo que un enfoque distinto, un modelo económico distinto, sí le va a permitir tener al Ecuador una salida económica y por lo tanto yo creo que eso es lo que el gobierno debería hacer. Lamentablemente, Francisco, lo que está haciendo el presidente Correa es únicamente pateando la crisis para adelante. Es como un padre de familia o una familia en donde el padre y madre perdieron el empleo, no tienen más recursos y hoy van y fían en la tienda.
Den la tarjeta. Y después, bueno, decía el presidente Correa, sacan la tarjeta de crédito, un poco burlándose de la realidad del país. Después, ¿a usted sí le entendió que eso era una ironía? Yo creo burla, que fue, ¿sí? No, a veces yo imagino que el presidente puede decir cosas que realmente no tienen sentido, pero después de esa misma familia, como se le acabó los víveres pillados en la tienda de la esquina, decide empeñar las joyas, lleva al Monte de Piedad y trae un poquito más de plata. Porque y después de eso va y pide al chulquero del barrio que le preste un poquito más de plata. Entonces, así es como el gobierno está sobreviviendo los últimos meses que le quedan al presidente Correa como presidente de la República. Pero esa no es la manera de responder responsablemente. Que acaban de readmitir ya el tema de la posibilidad de que el presidente, que la Corte Constitucional resuelva un tema? Sí, esa es una posibilidad, pero lo que en realidad de fondo está en el tapete del país es cómo vamos los ecuatorianos a salir de esta crisis. Si hay salidas. ¿Ya? Si hubiera un gobierno responsable y un acuerdo nacional que respalde una política de poner la casa en orden y después constituir un nuevo modelo económico que permita producción y redistribución racional y reordenamiento de la economía, el Ecuador tiene la salida y el Ecuador es un país que tiene un futuro próspero, pero con una receta que únicamente se basa en gobernar para estar bien en las encuestas, gobernar para tener altos niveles de popularidad, gobernar para su propio movimiento o para la casta política gobernante, me parece a mí que realmente nos lleva a la situación que en este momento nos encontramos. Queremos saludar al señor doctor Ángel Polibio Córdoba, que está en la línea telefónica. Estamos conversando aquí con el señor doctor César Montúfar, el líder de la Concertación, y el economista Guillermo Herrera, prefecto de la provincia del Carchi. Doctor Córdoba, quisiéramos que nos ayude para una última reflexión de este diálogo. ¿Tiene usted algunos datos sobre cuál es el ambiente para este día de las movilizaciones? ¿Algún dato que nos pueda ayudar para concluir esta conversación? Buenos días, doctor Córdoba. Mucho gusto, buenos días. Saludos a César, a Guillermo, nuestro prefecto, porque, pues como ustedes saben, yo soy carchense, entonces me da gusto escucharlo, Guillermo, y en esa posición de que defienda los intereses de todo el país y de la provincia, ¿no? Bueno, lo mismo a César, pues, un saludo especial, y Pancho. La situación que está actualmente viviendo el ecuatoriano, ¿no?, es una situación bastante preocupante, porque en todas las consultas que nosotros hacemos, mediante entrevista directa, cara a cara, que hacemos en un promedio, sumando todas las encuestas, a no menos de 5.000 personas en todo el país, en las 23 provincias del país, también vamos a Galápagos en algún estudio, pues vemos de que la gente está pesimista, ¿no? El pesimismo ha aumentado enormemente, y pues 57% dicen que están pesimistas, ven que el país no va por el camino que se espera que debería tener, ¿no? Las 2/3 partes de la población piensa de esa manera. Ven que el problema clave es el problema de tipo económico, que es el problema económico de las familias, el problema económico del país. No les alcanza para poder pues enfrentar los gastos diarios. Ahora, un punto que también resalta cuando se menciona cuáles son los problemas, dice el alza de impuestos, y eso que todavía no lo sienten, ¿no? Entonces, eso quiere decir pues que la población se siente en una situación tal que quiere cambiar. 83% de la población dice el país necesita un cambio, 83. Entonces quiere decir que pues y no quiere que sea a través de impuestos, no quiere que sea a través de una contribución que salga de una población que está abatida. ¿Cómo le parece que 62 de cada 100 ecuatorianos consultados dicen que están más endeudados que antes? Entonces, si hacemos un resumen, un compendio de todo esto, es porque la población está insatisfecha con el momento que está viviendo y quiere que haya una situación tal que se le presente mayores posibilidades de empleo. Dice usted,
Usted o alguien cercano a su familia ha perdido su trabajo en los últimos 3 meses. Tenemos que, en noviembre del año pasado decía que sí se decía un 56%, ahora dice 60%. Ha visto que ha perdido un trabajo. Y conoce a alguien cercano que no puede encontrar un trabajo fijo. Alguien de su familia, amigos, de su sector donde usted vive. 73, las 3/4 partes de la población dice que sí conoce de alguien que no puede encontrar un trabajo fijo. Esto hace entonces que la gente, la población en general, considere de que es el momento de que se piense en el ecuatoriano, que se piense en la familia que está padeciendo una situación de esta naturaleza y que haya pues un manejo tal que lo que se tenga que hacer es hacer un mejor uso de los recursos con los que dispone el país y ve hacia atrás y considera que lo que se ha hecho en los años anteriores no ha sido un manejo eficiente de como debía ser, porque también hay un asunto que cuando le preguntábamos nosotros a la población, ¿y usted cree que a quién considera que corresponde o por qué vienen estos problemas? ¿Quién es el responsable quién es el responsable de la crisis? Sí, Sería, entonces, antes decía la población, es la caída del precio del petróleo. Eso decía antes. Pero ¿qué pasa ahora? Esta encuesta es terminada en marzo, dice, se debe a la mala administración del presidente Correa, 32. A la reducción de los precios del petróleo, 30, que también considera la gente, pues, y esto que se ha metido mucho con todo lo que se le menciona. Luego la crisis mundial, que también, porque es una situación que siempre se la va escuchando, 22%. La falta de inversión. Pues claro, no hay inversión porque toma en cuenta de que se dice, bueno, que el año pasado la inversión ha alcanzado cerca de los $1,000 millones, la inversión extranjera. Pero ¿qué pasa con los vecinos? Colombia, Perú, Chile, que tienen 10, 12, 15 veces más de inversión. 10,000 millones, 12,000 millones, 15,000 millones. Nosotros tenemos solamente, nos estamos acercando a los $1,000 millones. Y también, pues, toma en cuenta esto, que dice que la dolarización es la culpable de esta situación, el 5%. O sea, que la población defiende más bien la dolarización y tiene temor de que se vayan a tomar medidas que vayan a incidir en la situación que se ha manejado desde el año 2000 acá, con la dolarización que la población considera que es algo, más bien que es un hecho que le ha ayudado mucho a poder manejar su vencer economía, las situaciones, ¿no?, que antes las tenía difíciles, pero que ahora también se están poniendo bastante complicadas. Queremos agradecerle al doctor Ángel Polibio Córdoba, y estaba recordando el señor prefecto, sí, dijo, es coterráneo, y el doctor Montúfar también dijo, sí, así es, bien hecho a los dos, les dijo. Un gusto saludarle, doctor Córdoba. Bueno, muy bien, pues, gracias, bien. Un gusto. Bueno, bajo esas apreciaciones, señor prefecto, y le decía el doctor Córdoba, está defendiendo y todo eso, con estas condiciones, ¿qué va a hacer hoy usted? Mire, hoy, como indicábamos, vamos a ir a la Corte Constitucional a defender otro tema importante para la autonomía y la descentralización de nuestro país, la transferencia de competencias con recursos económicos. Vamos a ir también al Ministerio de Finanzas a ver qué respuesta nos dan, pero yo también creo que ya el gobierno ha perdido la oportunidad que le habíamos pedido desde las prefecturas desde hace algunos meses atrás. Le habíamos pedido trabajar conjuntamente, tener una visión global de la situación del país para establecer medidas y soluciones. Yo creo que el gobierno ya ha perdido esa oportunidad, es un gobierno de salida, es un gobierno hábil, nos lleva a discutir a los ecuatorianos la agenda que a él le interesa, por eso no hay que perder de vista que con el nuevo gobierno que elige el pueblo ecuatoriano, de poner nuevas alternativas, nuevas condiciones y plantearle ya a este gobierno de salida, por lo menos, que él haga un cuestionamiento. ¿Quiénes son los sectores y los grupos económicos que más se han beneficiado
de los 10 años de la Revolución Ciudadana. ¿Cuáles han sido los ingresos del sector financiero? ¿Cuáles han sido los ingresos de los grupos monopólicos del país durante estos 10 años? Y en esta situación de crisis del año 2016, ¿no será lo correcto, no será lo conveniente que quienes más se han beneficiado del gobierno de la Revolución Ciudadana hoy pongan el hombro, hoy paguen parte de esa crisis y no lo que se está diciendo, lo que se está manifestando, que primero pongamos la casa en orden? Yo me asusto de esas frases. Cuando era estudiante en la Facultad de Economía, ese era el cuento que nos hacían todos los gobiernos. Hay que poner la casa en orden, hay que establecer medidas de ajuste estructural, que se implementen esas medidas, pero a quienes se han enriquecido en el gobierno de la Revolución Ciudadana, digo, se han enriquecido legalmente pero alguien en sus tendrá, actividades claro, y condiciones pero tendrá económicas. que pagar esta factura. Por supuesto que sí, y que le expliquen al país también, porque han perdido la gran oportunidad con lo que el señor vicepresidente de la República tanto anunció con el cambio de la matriz productiva. ¿Qué cambio de matriz productiva ha habido cuando se ha desmantelado una parte de la capacidad de producción industrial del Ecuador? Esos son temas que debe todavía resolver el gobierno nacional, pero los temas ya de reliquidación con los gobiernos locales ha perdido la oportunidad y nosotros vamos a mirar otro horizonte y vamos a tratar de establecer acuerdos con el nuevo gobierno. Señor doctor César Montúfar, con usted terminamos entonces. ¿Y usted qué va a hacer, además de trotar en la Carolina ahora? ¿Qué va a hacer todo este día? ¿Tiene reunión política? ¿Tiene alguna...? ¿Sí? ¿Va a estar en la marcha? Bueno, sí, creo que es obligación de todos los ciudadanos, obligación de todos los sectores, de todos los ecuatorianos, el día de hoy adherirse y ser parte de esta convocatoria ciudadana. Esta no es una convocatoria política, es una convocatoria ciudadana múltiple, de diversos sectores, de diversos grupos, que además de manera muy interesante ha tenido como base a las redes sociales y a los muchos grupos y activistas, ciberactivistas que en este momento en el Ecuador son activistas por la democracia. Creo que hoy en todo el país habrá una voz de protesta, una voz de inconformidad, una voz de rebeldía, pero también me parece a mí que hoy en todo el país, en las calles, recuperando las calles, me parece hay una convocatoria a ciertos temas que nos unen. Yeah. ¿Y qué nos une en este momento a los ecuatorianos? Creo que nos une, yo creo que un clamor por un cambio de modelo económico que ponga al empleo y a la producción en el centro, al empleo y a la producción en el centro. Hay un clamor, yo creo que por fiscalización, de lucha contra la corrupción, de que en el Ecuador no exista impunidad. Me parece que la lucha contra la corrupción es otro elemento fundamental. Yo creo que hay un clamor que nos une a todos por respeto, por democracia, porque en el Ecuador tengamos una sociedad que sea respetada por el Estado, en que los gobernantes respeten a los ciudadanos y que podamos vivir en un sistema y en una sociedad verdaderamente democrática, en donde la libertad de expresión, la libertad de asociación, en donde nuestra capacidad y posibilidad de trabajar en libertad, de escribir en libertad, de soñar en libertad, de ser libres, pueda ser una realidad, no solamente algo que está escrito en la Constitución. Y creo que también hoy nos convoca, yo creo que un sentido de unidad, un sentido de un país que está cansado de la confrontación, del conflicto, de la revancha, y que quiere unirse para encontrar una salida. Y esa salida tiene que venir desde múltiples posiciones, no desde la imposición. Así que yo creo que hoy es un día feliz. Es un día de protesta. Es un día coincide con el presidente para criticar el presente, pero sobre todo también para comenzar y pensar el futuro. Yo quiero agradecerles a ustedes que nos han ayudado, como siempre, a reflexionar sobre el país, al doctor Córdoba por los datos sobre los que el país está un poco viviendo estos días. Y claro, al señor doctor César Montúfar de la Concertación Nacional y al economista Guillermo Herrera, prefecto de la provincia del Carchi. Nos estamos encontrando el día de mañana. Muchas gracias a ustedes.